Asambleísta Betty Carrillo. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero manifestar que la única manera de prevenir el aborto no es diciendo que no existe, sino determinando de que este es un tema de salud pública. De tal manera que cuando una persona, independientemente de que haya sido abusada sexualmente, tome la determinación por diferentes circunstancias, por circunstancias en las cuales posiblemente nosotros no alcancemos a entender, tome esa determinación, pueda acudir a un centro de salud y esa mujer pueda tener el apoyo médico y psicológico que le permita tomar una decisión adecuada. En el momento en que nosotros criminalizamos el aborto, simplemente como sociedad estamos diciendo, como sociedad no podemos protegerte en caso de violación, pero podemos castigarte si te niegas a tener el fruto de la misma. La maternidad debe ser un derecho y un acto de amor. La maternidad no puede ser una obligación social y mucho menos cuando una persona ha sido víctima de violencia. En cuanto a lo que tiene relación con las observaciones en esta segunda parte que estamos trabajando en la Asamblea Nacional, quiero referirme a las operaciones encubiertas que habla el artículo 493 y 494 del proyecto de ley. Doctrinariamente se sostiene el criterio de que este tipo de figuras, como las operaciones encubiertas, constituyen técnicas de investigación extraordinarias para la persecución penal de delitos de especial peligrosidad o de difícil esclarecimiento, como los perpetrados por grupos de criminalidad organizada. Estas técnicas investigativas se utilizan cuando los métodos tradicionales de investigación han fracasado o no aseguran el éxito para lograr el juzgamiento de dichas conductas. Podríamos considerar entonces que esta técnica de investigación como un método secreto de averiguación de la vida privada de las personas, por medio del cual el Estado introduce a uno de sus agentes dentro de un grupo de presuntos delincuentes, procurando una identidad falsa y una historia ficticia, buscando ocultar la verdadera identidad y vínculo de la gente con la policía y de este modo ganar la confianza necesaria para que los individuos revelen sus planes al agente investigativo. Su implementación entonces conlleva aspectos de especial consideración, en tanto representa un potencial riesgo por las lesiones que pueden efectuarse a los derechos fundamentales e incluso al debido proceso, que en buenos términos implican que un agente estatal es enviado a una organización delictiva con la consecuencia necesaria de que el funcionario incluso cometa actos delincuenciales, lo que en la opinión de algunos sectores de la doctrina no es concebible bajo ningún concepto, pues el Estado pone en riesgo la superioridad ética frente al delincuente. También me queda una duda y tiene relación con la responsabilidad penal que tiene este agente encubierto por el eventual cometimiento de delitos, los que por supuesto implican una lesión a un determinado bien jurídico, que quedaría en la impunidad subordinando de este modo el derecho. ¿Cuál derecho? El respeto a las personas y a los bienes jurídicos susceptibles de protección.
al éxito de la investigación que se lleve a cabo, lo cual, desde luego, solo podrá suceder ante la concurrencia de determinados criterios y circunstancias que justifiquen adecuadamente la intervención de un agente encubierto. Por ello, compañeros asambleístas, considero que la infiltración de un agente encubierto por su propia naturaleza implica una afectación a los derechos y principios fundamentales de una persona, como son la intimidad, el derecho a la no autoincriminación, entre otros. Es necesario que en su implementación se efectúe, por lo tanto, la ponderación de intereses en juego antes de realizar este tipo de investigación. Tarea que en un Estado de Derecho le corresponde de modo exclusivo al juez de garantías. Más aún, cuando la persona a quien se va a investigar carece de la posibilidad de defenderse o contradecir la información de una persona que se ha ganado su confianza bajo engaños y la utilización de diferentes argumentos para conseguir un fin estatal. Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional colombiano, la afectación, limitación o restricción de los derechos constitucionales debe estar prevista en la ley y requiere de la intervención judicial para determinar su racionalidad y proporcionalidad. De este modo, como principio general, toda medida de investigación que implique afectación de tipo de derechos fundamentales debe ser precedida por una autorización judicial, porque a la Fiscalía no le compete el control o la justificación de sus propias actuaciones, cuando las mismas comprometen derechos fundamentales dentro de una investigación con consecuencias, por supuesto, penales. Sintetizando al máximo esta observación, la autorización para la implementación de la figura del agente encubierto debe ser potestad de un juez, es decir, de una autoridad judicial, y no de la Fiscalía, como se dejaría entrever en el numeral 2 del artículo 494 del proyecto de ley. La actual disposición da a entender que el fiscal es quien, a pedido de la policía, autoriza la investigación encubierta. Y aunque en el artículo 497 se establece que en caso de afectación de derechos constitucionales se deberá solicitar autorización del órgano judicial competente, este requisito debería estar o establecerse de modo explícito como condición sine qua non en el propio artículo 494 relativo a las reglas de las operaciones encubiertas. Esta observación que estoy haciendo se fundamenta en el hecho de que por sus especiales repercusiones a los derechos de las personas involucradas, al debido proceso, al derecho a la intimidad, en la investigación encubierta es necesario que se haga valoraciones como, por ejemplo, la existencia de indicios suficientes para proceder a este tema, la idoneidad de la medida, la necesidad de o subsidiariedad de la medida, la gravedad de la conducta investigada y las motivaciones. También quiero referirme, señor presidente, a los principios que deberían aumentarse para la obtención y práctica de pruebas. Recordemos que ahora nuestra Constitución es garantista de derechos. Y por lo tanto considero que en el artículo 548, que habla sobre los principios relativos a la prueba, debe estar
el principio de la espontaneidad, licitud de la prueba y respeto a la persona humana. Queda proscrita la tortura y la coacción como medios para obtener el conocimiento de algún hecho. La búsqueda de la verdad deberá realizarse dentro de los lineamientos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. El respeto a la dignidad humana, compañeros asambleístas, es el límite inviolable de la obtención de la prueba. Muchísimas gracias.